Listo, respecto a la serie roja, que es la primera parte del hemograma, bueno, la segunda ya, correspondiente a la línea mieloide, junto con los granulocitos y las plaquetas, tenemos que ver algunas características morfológicas en primer lugar del eritrocito para comprender las alteraciones luego en la morfología que se pueden dar en distintas patologías, tanto benignas como son las anemias y malignas como algunos tipos de neoplasias. Y también vamos a estudiar la cantidad y algunos índices eritrocitarios. Respecto a la eritropoiesis, que también es un tema en el sílabo de laboratorio, debemos conocer que, como ya se había mencionado, esta célula viene del linaje mieloide, a partir de la célula progenitora mieloide, que viene a su vez de una célula madre, ¿no? La célula madre, por diferentes factores de transcripción que ya hemos ido viendo, va a formar a la unidad formadora de brotes eritroides. Esta unidad formadora de brotes eritroides, la primera pregunta que les hacen, ¿cuál es la molécula a la cual es más susceptible? Es la interleucina 3. Esa es una pregunta. Luego esta unidad formadora de brotes eritroides se sigue diferenciando a la unidad formadora de colonias eritroides. Esta unidad formadora de colonias eritroides, es otra pregunta de examen, es más susceptible a la eritropoyetina, a la EPO. La EPO, como bien saben por fisiología, ya es sintetizada en el adulto principalmente por el riñón, las células peritubulares intersticiales de la corteza renal. Pero en el feto ocurre lo contrario. Ahí la síntesis de eritropoyetina está dada por el hígado fetal, ¿ya? Pero en el adulto es más el riñón, 90%. Y ya en segundo plano también el hígado. Lo contrario es en el feto, no se olviden esa parte. Luego tenemos ya al proeritroblasto. El proeritroblasto va a ser la primera célula que nosotros vamos a ver mediante microscopía. Pero microscopía cuando nosotros analizamos una biopsia de médula ósea o un aspirado de la médula ósea, ¿ya? Porque no lo podemos ver esto en la sangre periférica. No vamos a ver proeritroblastos en sangre periférica de manera fisiológica. No se olviden esa parte. Pero igual es la primera célula que se puede observar con microscopía óptica, en el caso sea una biopsia de médula ósea o en el caso sea un aspirado de médula ósea, que ya hemos visto que los aspirados se hacen en la cresta ilíaca postero superior o el esternón, o en el caso de un niño en el tercio proximal de la tibia. Ya. Entonces, algunas otras características que vamos a ver es que luego este proeritroblasto se va a seguir diferenciando más adelante. Tenemos en primer lugar el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto ortocromático, el reticulocito y los hematíes. Para hablar de cada uno, por ejemplo, el proeritroblasto es la primera célula que va a empezar a sintetizar la hemoglobina, ¿ya? Solamente que esta de acá todavía no va a tener el suficiente hierro para formar la hemoglobina. Ya a partir del eritroblasto ya se empieza bacán ya con el hierro, porque el eritroblasto tiene bastantes receptores para la transferrina, que trae el hierro, como ya vamos a ver después cuando veamos anemias ferropénicas. ¿Qué más? A partir de este proeritroblasto se van a formar 16 eritrocitos. Y ahí como vemos eso, porque este proeritroblasto representa un número 2 a la 0, entonces 1, ¿ya? Luego este de acá forma eritroblastos basófilos, este es 2 a la 1, tenemos 2 célulitas aquí, ¿ya? Luego es 2 a la 2, acá tenemos 4, ¿ya? 2 a la 3, acá tenemos 8, ¿ya? Y 2 a la 4, aquí tenemos 16, ¿ya? Así va la cosa. A partir de ese proeritroblasto se forman 16, no se olviden, 16 eritrocitos. Me parece que sí hay 16 acá. Lo importante aquí, otra pregunta que les hacen es ¿cuál es la última célula de esta serie eritroide en realizar mitosis? ¿Ya? La última célula en realizar mitosis es el policromatófilo. ¿Ya? Esa es la última en realizar mitosis. Vemos aquí que salen 8 y 8, 16, ¿no? Aquí esta imagen, por ejemplo, del pregrado está mal, porque hay otras imágenes en las que este eritroblasto ortocromático simplemente ya forma acá directo un reticulocito, porque el reticulocito simplemente es un eritroblasto ortocromático que ya ha expulsado su núcleo,
Ya, así que esta imagen del pregrado está mal, ya, pero como está bien colorida igual lo puse. Pero aquí es como para engañar al enemigo, ya. Acá no es que se divide el ortocromático en dos, simplemente es un reticulocito el que origina, ya, solamente expulsa. Así que por eso digo que son 16, ya. Ahí les va a salir los cálculos, ¿no? Sale, sí. 16. Ya, 8, 8, 16. Son un proeritroblasto, 16 eritrocitos origina. Ya, entonces, ¿qué más del proeritroblasto? Nada más, ya. Primero en microscopía óptica origina 16 eritrocitos, primero que empieza a formar la hemoglobina, ya, el proeritroblasto. El que inicia también la diferenciación hacia la célula eritroide, ya, el eritrocito propiamente dicho. El último en realizar mitosis, eritroblasto policromatófilo, ya, el último. Porque el ortocromático, recuerden, acá ya no es que se dividan en dos reticulocitos, simplemente acá directo, ya. El último policromatófilo, ya. El ortocromático es el último en poseer núcleo. Como ya les mencioné, él solamente expulsa el núcleo y ya tenemos al reticulocito. El reticulocito ya es una célula que solamente tiene ribosomas y tiene mitocondrias. Hasta ahí nomás se queda, no tiene núcleo ya. Y ya el hematíe no tiene nada ya, simplemente algunas enzimas para su metabolismo y la hemoglobina, pues, ¿no? Hemoglobina importante para el transporte de oxígeno. Recuerden que ya vamos adelantando un poco para no demorar mucho en otra parte. La hemoglobina está formada por 4 globinas y 4 hemos, ¿ya? Y en cada hemo encontramos una molécula de hierro. Vamos a dibujar acá los hemos. Encontramos una molécula de hierro en estado ferroso, porque en estado férrico no pueden transportar el oxígeno. Y entonces acá se une una molécula de oxígeno que es así, O2, O2, O2. ¿Ya? O2, O2. O2. Entonces, la hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Pero en total, si se dan cuenta, son 8 átomos de oxígeno. Ya eso hace la hemoglobina. Y son, en el adulto, ya saben, son 3 tipos de hemoglobina en el adulto. Hemoglobina A1, hemoglobina A2 y hemoglobina A3. La hemoglobina A1 es en el 96-97%, ¿ya? La A2 es más o menos el 3% y perdón, acá no era 3. Hemoglobina fetal, A3. Seguí la secuencia nomás. Hemoglobina fetal es menos del 1%, ¿ya? Cada una de estas tiene distintas cadenas. Por ejemplo, acá les voy a dar una mnemotecnia también para que nunca se olviden. La A1 ya saben que son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Eso nunca se van a olvidar. La A2, acuérdense, 2, 2, 2, con D de 2, ¿ya? Que es igualito a una cadena alfa, perdón, 2 cadenas alfa y 2 de delta, ¿ya? 2 cadenas delta. Y la fetal, ¿ya? F de fetal, más o menos acuérdense así, son 2 cadenas alfa y más o menos acá como que una F media así, ¿no? Que sería la cadena gamma, ¿ya? Son 2 gamma, ¿ya? Para que no se olviden. Esas son las hemoglobinas que hay en un adulto normal, ¿ya? Eso también se puede alterar en algunas situaciones, ¿ya? Cuando por ejemplo falta alguna cadena beta, por ejemplo, y esta hemoglobina ya no está, la A1, y predomina más sobre todo la fetal. Ya no se olviden. ¿Qué más? Bueno, acá está lo que ya les había dicho. Acá hay que recordar también que el reticulocito, aparte de que es el último con mitocondrias y ARN, como les he mencionado, recordar, por ejemplo, si tiene ARN, todavía va a poder sintetizar hemoglobina, ¿no? Entonces también si les preguntan cuál es la última célula en sintetizar hemoglobina, también es ¿no? El reticulocito. Último en síntesis de hemoglobina. Son cositas así que les pueden preguntar. Otra cosa del reticulocito es que tiene la propiedad de policromatofilia o policromasia, que lo observas con la tinción Wright, ¿ya? Los reticulocitos propiamente no se observan con esa tinción Wright, simplemente su propiedad, la policromatofilia. Acá van a ver ustedes al reticulocito así medio azulito, azófilo, ¿ya? Esa es la policromatofilia. Pero el reticulocito en sí, la tinción que se utiliza para ver reticulocitos es el azul brillante de Crecilo, ¿ya? O cualquier tinción supravital, ¿ya? Las tinciones supravitales. Ahí son dos, el azul brillante de Crecilo y el
nuevo azul de metileno. Así lo van a encontrar en los libros. Ya, pero esas son dos preguntas que les pueden hacer. Otra cosa del reticulocito, ya antes de pasar al eritrocito, es que este tiene un tiempo de un día en la médula ósea y después de ese día pasa a la circulación periférica y permanece ahí 1 a 2 días. ¿Ya? 1 a 2 días permanece en la sangre periférica. En el examen vino esta pregunta, por eso lo he puesto ahí, en el primer examen de unidad. ¿Ya? De 1 a 2 días está el reticulocito en sangre periférica y después ya se transforma ya en eritrocito maduro. Respecto a la regulación de este proceso de eritropoiesis, hay distintos factores que van a estimularla. El principal ya saben que es la eritropoyetina, ya les he dicho dónde se sintetiza. Su cromosoma, bueno, es el cromosoma 7, a partir de ahí se expresa. ¿Y cuáles son los factores que estimulan a la eritropoyetina? En primer lugar, las bajas presiones de oxígeno, ¿ya? La hipoxia tisular. Cuando al cuerpo le falta oxígeno a los tejidos, bueno, obvio, ¿no? Porque hipoxia tisular es distinto que hipoxemia, ¿no? Hipoxemia es menos de 80 milímetros de mercurio en la presión arterial de oxígeno, ya eso ya lo saben. En cambio, hipoxia tisular tiene que ver ya con el tejido. Hipoxemia es disminución de la presión de oxígeno pero en la sangre. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando baja eso, cuando hay alteraciones del sistema cardiovascular, cuando hay un problema respiratorio, cuando viajas a altura, en esas situaciones, o cuando hay una síntesis muy abundante de andrógenos, esteroides, o de las hormonas tiroideas, o de la hormona del crecimiento, se empieza a expresar un factor, ¿ya? Que es el factor inducible por hipoxia, pero principalmente entre la hipoxia, ¿ya? Entonces este factor va a estimular en las células peritubulares del riñón, o de las células hepáticas también, va a estimular la síntesis de eritropoyetina. ¿Y cuál es la célula más susceptible a eritropoyetina? La unidad formadora de colonias eritroides, ¿ya? Pero también puede ser esta, la unidad formadora de brotes. Pero principalmente es esta. Es esta como pregunta de examen también. Y ya después viene lo que ya les había dicho, ¿ya? Luego tenemos también la interleucina 3, que estimula más a la unidad formadora de brotes eritroides, en combinación también con la EPO, con el factor estimulante de colonias de granulocitos, monocitos, macrófagos, interleucina 9, 4 y también el factor de crecimiento similar a insulina, ¿ya? Esos son. A ver, algo más que por aquí me he olvidado, creo que ya no. Bueno, el número también de reticulocitos, importante esto saber. No se olviden, ¿eh? Este de acá es importante de 1 a 2 días porque es lo normal. Esto de acá puede variar también dependiendo del hematocrito de la persona. Y eso lo vamos a ver para corregirlo después con el índice de producción reticulocitaria en anemia, ¿ya? Lo vamos a ver mucho, eso de ahí. Para diferenciar entre una anemia regenerativa y arregenerativa. ¿Ya? Una anemia regenerativa es aquella en la que la médula ósea está bien, en cambio una arregenerativa la médula ósea está mal, y ahí vamos a ver también cómo se altera ese índice de producción, ¿ya? Va a ser mayor a 2 en una regenerativa y menor a 2 en una arregenerativa, y esas son preguntas de examen. Listo. El número de reticulocitos más o menos en valor absoluto, también me faltó mencionar, es de 35.000 a 75.000, ¿ya? 35 a 75.000 reticulocitos, o en valores porcentuales de 0.5 hasta 2%, más o menos. Esos son los valores de reticulocitos que podemos encontrar. Ahora sí, vamos a pasar a la estructura del eritrocito también, que nos va a permitir a nosotros reconocer algunas alteraciones morfológicas más adelante. Respecto a la estructura del eritrocito, esto de acá son las medidas, que lo pueden aprender también si desean. Son 2 micrómetros de espesor, 7.5 micrómetros de diámetro. En el centro tienen una concavidad, ¿no? Por los dos lados, por eso son disco bicóncavo, ¿ya? Toda esa estructura del eritrocito le va a permitir atravesar fácilmente los capilares. Y eso está determinado por distintas proteínas, tanto proteínas que atraviesan esta membrana del eritrocito como proteínas que están por la parte interna, que son las llamadas proteínas periféricas, ¿ya? La parte interna de la membrana, y que se conectan con todo el citoesqueleto del eritrocito y le dan esa forma.
Lo importante aquí es que el eritrocito es una célula que, si se dan cuenta, no tiene nada en su interior, ¿no? Es como ella, sin sentimientos. No tiene nada adentro. Pero lo que sí tiene bastante es bastante superficie de membrana. Y por eso también es bastante deformable. Entonces ahí se habla de la relación del eritrocito volumen-superficie. Superficie sobre volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué es mayor en el eritrocito? Esto, ¿no? La superficie. Siempre es mayor la superficie que el volumen. No se olviden. Entonces ahí está, disco bicóncavo, tiene un montón de nombres el eritrocito, hematía, rurocito, discocito, ¿ya? Pero al fin y al cabo es un eritrocito. Es la célula más abundante de la sangre, es la célula que gracias a la hemoglobina transporta el oxígeno, y también vamos a ver cómo varía ese transporte de oxígeno en distintas situaciones. El color ya saben, acá lo importante es que tiene en su parte interna específicamente el tercio de todo el diámetro de todos estos 7.5 micrómetros. La tercera parte, por aquí al centro, es una región pálida, ¿ya? Así tienen que verlo siempre, y siempre tiene que ser eso, hasta un tercio del diámetro. Si supera, por ejemplo, ese tercio de palidez, ¿no? Si ya supera por encima del tercio de todo el diámetro la palidez, hablamos de una anemia microcítica, ¿no? O una microcitosis específicamente, ¿no? Ahí también ponemos microcitosis. Microcitosis, que normalmente se acompaña de una hipocromía, ¿no? Entonces el eritrocito se hace pequeñito y se hace más blanco. Ya, porque normalmente se tendría que ver así, miren, así, ¿no? Rojito así afuerita, ¿no? Ahí está medio rosadito y esta parte blanca. Pero algunos eritrocitos están así. Bueno, más chiquitos son. Así. Y apenitas nomás están así rojitos. Ya, eso por ejemplo vamos a ver en anemia ferropénica bastante. Tienen una palidez central aumentada por encima de un tercio. Y normalmente son pequeñitos, aparte de que la palidez está aumentada, que se denomina hipocromía, ¿ya? Su volumen se mide con el BCM, ¿no? Volumen corpuscular medio. Esto ya te da los automatizadores del hemograma, ¿no? Maquinitas. Debe estar en los valores normales de 80 a 100. Su vida media, 90 en el recién nacido y 120 en el adulto. ¿Ya? En número, ¿cómo van en número? Depende también, si eres hombre o mujer. También si es un recién nacido. En mujer siempre es menor, ¿no? La cantidad de eritrocitos, de 3.5 a 5. Y en el hombre de 4 a 5.5. Pero hablamos de millones de células ahí. Respecto a las proteínas ya les había hablado un poquito, ¿no? Teníamos las integrales y las periféricas. Las integrales van a estar atravesando la membrana. Bueno, pueden atravesar en su totalidad o atravesar parcialmente. Y las periféricas solamente van a estar en la parte interna. ¿Ya? Las proteínas más o menos del eritrocito representan un 50% de toda la membrana. ¿Ya? Después 40% son lípidos, ¿ya? 40% son lípidos. Y 10% son carbohidratos, ¿ya? Eso también es importante. Tenemos la banda 3. Esta ya lo conocen desde fisiología. Vamos viendo rápidamente. La banda 3 también es una proteína que va a servir para mantener la estructura de la membrana. Pero su otra función, incluso más importante de la banda 3, es funcionar como un transportador iónico, ¿ya? La banda 3 funciona como un intercambiador de bicarbonato y de cloro, ¿ya? Y por lo tanto va a regular el equilibrio ácido-base, ¿no? Ya sabemos cómo funciona ese equilibrio, ya entre los componentes positivos y los negativos, ya los ácidos y las bases. Entonces, vamos a ver cómo funciona rápidamente. Tenemos acá el corazón que bombea sangre desde la cavidad izquierda, no el ventrículo izquierdo, que tiene más músculo que el ventrículo derecho, hacia los tejidos periféricos, ¿ya? Y se forma acá la arteriola, ¿no? El capilar arteriolar, su parte del capilar venular, y tenemos la vénula postcapilar, ¿ya? Aquí se entregan los tejidos, ¿no? Acá el corazón manda oxígeno, ¿ya? Y ese oxígeno normalmente se va unido a la hemoglobina, ¿no?
Y eso nos determina la saturación de la hemoglobina. Más o menos el oxígeno unido a la hemoglobina dentro de la sangre equivale a un 96 hasta 98%, ¿no? Eso es lo normal. Pocas veces llega a 100, ¿no? Como ya les había mencionado en alguna clase. Por eso el pulsioxímetro también no marca muchas veces 100 o 99 a veces, ¿no? Pero así más o menos son los valores, ¿ya? De 96 a 98. Eso es unido a la hemoglobina, oxígeno con hemoglobina, ¿ya? Y el otro, y esto nos brinda, como ya saben, la saturación de oxígeno. Y el otro, lo que falta, el otro porcentaje, ¿ya? El 3% más o menos, ¿ya? Eso de ahí nos va a determinar la presión arterial de oxígeno, ya que ese oxígeno es transportado disuelto en la sangre, ya libre, no unido a nada, así nomás, libre. Se realiza el intercambio gaseoso aquí en el tejido periférico. El tejido periférico utiliza el oxígeno para formar energía y se recolecta CO2 de aquí, ¿no? Producto de todo ese metabolismo del tejido. Y el CO2 también se une a la hemoglobina, ¿no? ¿Cómo se llama el CO2 unido a la hemoglobina? Este se llama, no vayan a decir carboxihemoglobina, se llama carbamino hemoglobina, ¿ya? Y acá el oxígeno, ¿cómo se llama unido a la hemoglobina? Se llama oxihemoglobina. Ya está. El CO2 viene por acá por las venas, ¿no? Recuerden que las venas son lugares de almacenamiento de la sangre. Eso es para medicina 1. El principal lugar de almacenamiento de la sangre, los almacenes de sangre son las venas, ¿ya? Ahí tenemos todo el volumen plasmático. Ya las venas son las que se encargan de la volemia. Es por eso que por ahí se debe implementar ahí la reposición de líquidos, ya sea de forma periférica o central, dependiendo del paciente, pero son las venas, ¿ya? Entonces, este dióxido de carbono que viaja producto de los metabolismos de los tejidos a la sangre, regresa al corazón. No regresa por acá por las venas cavas hacia la aurícula derecha y luego nuevamente al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho viene por acá, ¿no? Ahí, la arteria pulmonar hacia los pulmones, para realizar el intercambio gaseoso, ¿ya? Aquí más o menos la hemoglobina viaja con el dióxido de carbono, pero también hay un dióxido de carbono que viaja disuelto, ¿no? Un CO2 disuelto, un CO2 con la hemoglobina, ¿ya? Y un CO2 que no viaja como CO2, ¿no? Sino viaja como bicarbonato. Y justamente como bicarbonato es la fuente principal de transporte de CO2, ¿ya? Como carbamina hemoglobina, no tanto. Y disuelto, menos todavía, ¿ya? No se olviden. Pero lo importante de este CO2 disuelto es que nos va a dar la presión, ¿no? Porque recuerden que un gas dentro de un líquido siempre nos da una presión. Una presión, en este caso sería del CO2, ¿no? Ya, pues, y esa presión más o menos que va por acá por las venas, en este caso porque estamos hablando de, bueno, no venas, sino de una arteria pulmonar que transporta sangre poco oxigenada, ¿no? La arteria pulmonar más o menos va a ser de 45 milímetros de mercurio, ¿no? Ya está, más o menos esa es la presión por ahí. Y viene por acá y realiza el intercambio gaseoso acá en los pulmones, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso de intercambio gaseoso? Que también les pueden preguntar en cualquier examen de ciencias básicas. Realiza la hematosis, ¿no? Así se llama, intercambio gaseoso. El CO2 se intercambia en los alvéolos, se expulsa por la vía respiratoria, ¿ya? Y los pulmones captan oxígeno nuevamente, ¿no? Ya los pulmones captan oxígeno nuevamente y ese oxígeno se transporta y así. Y da la vuelta nuevamente, ¿no? Viene por acá, se forman las venas pulmonares y todo regresa a ¿dónde? Acá al corazón, ¿no? Zoom, da la vuelta. Viene por acá y viene ahí, ¿ya? Hasta acá. Vamos a hacerlo así, por acá, así. Ahí. ¿Ya? Vienen por ahí las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y nuevamente todo el ciclo se repite. Entonces eso vamos a verlo a nivel molecular. Tenemos acá el producto metabólico de los tejidos, que es el CO2. Viene acá, ingresa. Como es un gas, rápido penetra en la membrana del hematíe, ¿ya?
Cierto porcentaje, como ya les había dicho, se une a la hemoglobina, ¿no? Acá está hemoglobina, forma la carbamina hemoglobina. Recuerden, esto es en los tejidos, ¿no? Estamos en los capilares periféricos, aquí recolectando ya la sangre poco oxigenada, los desechos, en este caso el CO2, ¿ya? Pero otro porcentaje del CO2 acá sufre una reacción enzimática, ¿no? El CO2 se une al agua y esa reacción es medida por la anhidrasa carbónica, ¿no? Recuerden, la anhidrasa carbónica. ¿Listo? Que es inhibido por la acetazolamida justamente. Luego tenemos aquí el ácido carbónico y finalmente ya el bicarbonato, ¿no? Hay una disociación de un protón aquí de este ácido carbónico, bicarbonato. Y acá tenemos la hemoglobina que se une bueno a este protón y esta es una desoxihemoglobina, ¿no? Es una hemoglobina desoxigenada. Y este bicarbonato viene por acá y sale hacia el plasma. Y como sale una carga negativa del eritrocito, tiene que cargarse el eritrocito de una carga negativa hacia adentro, ¿no? Para que siga habiendo equilibrio. Y justamente eso es lo que hace aquí la banda 3. La banda 3, ¿ya? La banda 3 hace eso. Entonces, el CO2, si se dan cuenta, se transporta mayormente como bicarbonato, ¿ya? Y ese bicarbonato con esta carbaminemoglobina por el eritrocito. Y aparte tenemos un CO2 que, si se dan cuenta, viene directo por acá, ¿no? 7% del CO2 disuelto por la sangre. Y viajan ¿hacia dónde? Se van hacia el pulmón. ¿Para qué? Para expulsar ese CO2. Entonces viene el CO2 disuelto, atraviesa la barrera hematoalveolar. Al toque nomás, ¿no? Pss, ya está. Justamente ese es el CO2 disuelto que viene con la presión que les decía de presión de CO2 de 45, ¿no? Porque aquí en el alveolo encontramos una presión menor, ¿no? De CO2, presión de CO2 más o menos de 40 aquí. Entonces, ustedes saben que los gases se mueven de mayor a menor presión. Y así funciona el intercambio gaseoso ahí en esa parte. Y el CO2, también recuerden otra pregunta de examen, que es, y también importante para medicina, que es el gas más difusible, ¿ya? Mayor gas difusible. Ya es el más difusible de todos los gases. Por eso que cuando uno empieza a hiperventilar, respirar rápido, expulsa más CO2 y puede producirse una alcalosis respiratoria por disminución de la concentración del CO2 en la sangre, ¿ya? Luego tenemos aquí nuevamente que el CO2 sale, ese es un tipo de CO2, ¿ya? Teníamos el hematíe, acá también recuerden el hematíe, el bicarbonato libre también en el plasma, entra nuevamente al hematíe, ¿ya? Entra al hematíe, el 70% más o menos, ¿ya? Ingresa y sale el cloro, ¿no? Porque ingresa una carga negativa, sale una carga negativa, ¿ya? Para mantener el equilibrio. El bicarbonato nuevamente sufre una asociación con el protón para formar ácido carbónico y por la misma reacción con la anhidrasa carbónica se separa en agua y CO2. Ese CO2 sale por acá, como es un gas, difunde rápidamente y sale hacia el ambiente, ¿no? En la expiración. Pero también tenemos la hemoglobina unida al CO2, ¿no? La carbaminemoglobina. Ya se separa acá justamente para expulsar también ya. Y el CO2 también sale, ¿ya? Otra cosa que te digan es que cómo se llama la hemoglobina unida al CO, que no es el dióxido de carbono, sino es el monóxido. Ya, esa se llama carboxi. Esta es la carboxi, ¿ya? Carboxihemoglobina, ¿ya? Y esta hemoglobina sin nada, o la de acá, mejor, por acá, ¿cómo se llama? Esta se llama desoxi, ¿ya? Desoxihemoglobina, porque no tiene oxígeno, ¿ya? Desoxi. Pero justamente acá en el pulmón, acá sale CO2 hacia el ambiente, pero entra acá oxígeno, ¿no? Ya ese oxígeno pasa como es gas también hacia el eritrocito y se une a la hemoglobina de acá, ¿no? Y ya. Y nuevamente podemos ir desde acá del pulmón a las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y se expulsa la sangre. Eso hace la banda 3. Pero también la banda 3 se puede unir a las proteínas del citoesqueleto, ¿ya? Como podemos ver aquí, la banda 3, ¿ya? Se une acá anquirina y ya anquirina se une espectrina, ¿no? Son proteínas del citoesqueleto, ¿ya? Son proteínas periféricas del eritrocito. Listo, coporina 1 para la entrada de agua, entrada y salida de agua, ¿ya? Porque el agua también es muy importante en el eritrocito. Y justamente para regular el volumen del eritrocito hay una proteína importante. ¿Cuál es esa proteína? Es la bomba
es una proteína enzimática, ¿no? La bomba de sodio-potasio ATPasa también es importante. La bomba de sodio-potasio ATPasa es una ATPasa. Recuerden, es el prototipo de transportador activo primario, ¿ya? Y entonces esta bomba, ustedes saben que se encarga de expulsar 3 sodios y de ingresar 2 potasios para regular el volumen de cualquier célula. Ya sin esta bomba la célula muere. Entonces el eritrocito también tiene eso. Y junto con las acoporinas, ¿no? Para regular toda esa volemia. Glucoforinas, muy importantes las glucoforinas, porque le van a permitir al eritrocito que toda su membrana de acá tenga cargas negativas, ¿ya? Y como fuera del eritrocito están las demás proteínas plasmáticas que también tienen cargas negativas, se van a repeler, ¿ya? Y entonces eso va a permitir que por acá haya otro eritrocito, y en el medio hay proteínas, ¿no? Entonces, como tienen todo cargas negativas, los eritrocitos se repelen y nunca están juntos los eritrocitos. Pero cuando, por ejemplo, falla acá estas glucoforinas con carga negativa, o fallan las proteínas plasmáticas que están afuera, como por ejemplo hay un aumento de esas proteínas plasmáticas, como lo que pasa en el mieloma múltiple, que aumentan los anticuerpos, ¿ya? Aumentan las gamma globulinas. Entonces ahí lo que va a ocurrir es que los eritrocitos empiezan a aglomerar, ¿ya? Y forman el fenómeno de Rouleaux. No se olviden, que lo vamos a ver. Y el ejemplo clásico es el mieloma múltiple. También hay otra que es la enfermedad de Waldenström, ¿no? No se olviden. Entonces acá vamos a poner asterisco, mieloma múltiple. Evita, pues, no el mieloma, el fenómeno de Rouleaux. Vamos a poner acá como palabras clave nomás. Ya les expliqué cómo es. Siempre es bueno que recuerden en su cabeza palabras claves para que no se olviden. Mieloma múltiple, Rouleaux, glucoforinas, carga negativa. Como ya les expliqué. GLUT1 que permite el paso de la glucosa. Ya saben esa parte. Y también tenemos los grupos RH, los grupos ABO también, ¿no? Ya saben esa parte. Periféricas, espectrina, que es la proteína más abundante a nivel periférico, que le va a permitir justamente la forma esa de la deformabilidad, que es una de las propiedades del eritrocito, ¿no? Para poder atravesar los capilares más pequeñitos. Conforme el eritrocito y ahí tienen un montón de proteínas más, ya que no les van a preguntar. Ya, lo principal espectrina es la espectrina, por ejemplo, ¿no? O la anquirina también, que mutan en enfermedades como la eliptocitosis o la esferocitosis, ¿ya? Eliptocitosis, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Eliptocitosis, ¿ya? Y la esferocitosis o la microesferocitosis, ¿ya? Que son enfermedades congénitas que van a hacer que el eritrocito tenga una forma de elipse o el eritrocito forma de circulito así bien esférico y pequeñito, que ya vamos a ver ahorita. ¿Listo? Lo demás ya no les preguntan, que es mucho biología molecular y ya no estamos en ese curso. Respecto al metabolismo del eritrocito, conocer que la mayor parte de la glucosa, 90% de la glucosa es utilizado para la vía de la glucólisis, ¿no? Vía de Embden-Meyerhof. Esta es una glucólisis anaerobia, con formación solamente de 2 ATPs netos o también 4 ATPs de manera bruta, como ya saben por bioquímica. El otro 10% de la glucosa se usa en la vía de las hexosas monofosfato, ¿ya? 5 a 10% de la glucosa. ¿Y para qué es importante la vía de las hexosas monofosfato? Para formar el NAP, ¿no? El NADH. Ya es importante porque este NADPH, ¿no? Es al revés. Ya, entonces este compuesto, ¿ya? Va a permitir que el glutatión se mantenga reducido, ¿ya? Y el glutatión reducido es un antioxidante, ¿ya? Este es un antioxidante. Y como antioxidante va a evitar que la membrana del eritrocito o sus proteínas como la hemoglobina u otras enzimas estén dañadas, pues, y vaya a hacer que el eritrocito envejezca más rápido. Es como una persona el eritrocito. Si tú lo llenas de radicales libres y la persona se alimenta mal o no tiene su consumo adecuado de antioxidantes, se va a envejecer rápido. Igualito es el eritrocito. Entonces también, si falla este glutatión reducido, ya, por déficit en esta vía,
justamente ya se va a envejecer rápido y va a morir rápido. Puede haber una hemólisis, ¿ya? Hemólisis. Y eso te lleva a anemia, pues como ya vamos a ver. Y ahí la anemia tiene sus características clínicas que también lo veremos. Que también va a servir para medicina 1, porque hay un capítulo en medicina 1 que es hematología también. Así que siempre es importante. Y ya pues, por ejemplo, ¿qué déficit pueden dañar toda esta vía, ¿no? Y por lo tanto disminuir esto. Los déficits, por ejemplo, de esta enzima muy importante en la vía de las hexosas monofosfato, glucosa 6-fosfato y deshidrogenasa. Se malogra esta de acá y la persona es más susceptible a que su eritrocito se envejezca rápido, ¿ya? Si la persona, por ejemplo, consume algún fármaco como los antimaláricos, como la primaquina, por ejemplo, que son fármacos muy oxidantes, ya, va a ser susceptible a todos esos radicales. O por ejemplo, si la persona consume habas, no el favismo también. Estos de acá pueden desencadenar una hemólisis. En personas que tengan el déficit de esta enzima, pues obviamente, ¿ya? Glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa. Otra cosa importante es la vía de Levering-Rappaport, ¿ya? Así como los acinos de Rappaport. La vía de Levering-Rappaport es una vía alternativa de la glucólisis, ¿ya? Acá está. En la que el 1,3 difosfoliserato se transforma a 2,3 difosfoliserato, ¿ya? Simplemente es una vía alternativa para obtener este compuesto. Y este compuesto es importante porque ¿cuál es la función de este compuesto? Disminuir la afinidad de hemoglobina por el oxígeno. Cuando hay mucho 2,3 difosfoliserato, por ejemplo en situaciones de hipoxia, la hemoglobina suelta rápido el oxígeno y entonces el tejido no sufre, ¿ya? Es importante esto para disminuir la 2,3 difosfoliserato. También tenemos esta vía de la metahemoglobina reductasa, ¿ya? Esto es importante porque se va a evitar la oxidación de la hemoglobina, pues, ¿no? Y ya no se va a formar esto que es la metahemoglobina, que es una hemoglobina oxidada, ya con su hierro oxidado férrico, ya que no transporta oxígeno hasta acá. ¿Listo?